no era así. Bogotá no tenía estos índices de violencia tan altos. Empezamos a fallar en Bogotá con el tema de seguridad cuando le empezaron a quitar los policías a la capital de la República. No le metamos política al asunto. ¿Qué es que el alcalde? ¿Qué es que el secretario? No, 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 no. Es que cuando usted tiene menos policías, pues puede ofrecer menos seguridad. Esto es un llamado de atención que además trágico, porque hay 2 personas asesinadas, para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y le dé a Bogotá la cantidad de policías que urge, que necesita la capital de la República. Giovanni, hola, es cierto que ese punto que usted señala pues es uno de los que deja sobre la mesa esta situación tan triste con la que hoy tenemos que empezar esta misión. Quisiéramos arrancar hablando de otra cosa, pero es imposible. Y en todo caso, aparte de lo que usted estaba señalando, Giovanni, de lo que pasa con el pie de fuerza en la capital del país, yo creo que también es importante señalar que hemos visto desde hace un par de años para acá el regreso del sicariato, que habíamos dejado atrás después de esa época tan difícil que vivió el país de los años 90, cuando el narcotráfico y el sicariato, por ende, era pan de cada día. Ahora vemos cómo regresa y si bien todo lo que digamos en este momento pues es especulación, porque hay que esperar que avancen las investigaciones, de todas maneras, al lugar quizá, Mauricio, hablar del flagelo de la extorsión. Creo que aquí no lo podríamos olvidar y seguramente puede ser una de esas hipótesis en líneas de investigación que se van a abrir, que se ha tomado todo el país, pero ojo, en Bogotá también esto está pasando cada vez más y ¿por qué no? Podría ser este el móvil que está detrás, repito, es especulación, pero hay que echarle ojo al pie de fuerza al tema de la extorsión, a ver qué es lo que está pasando allí también en la capital del país y en todo caso también me parece muy preocupante lo que decía la policía, porque estamos hablando de una banda súper estructurada, los estudió, hizo seguimiento, esto fue planeado con muchísimo tiempo de antelación, el sicario tenía saco y corbata como para no despertar ninguna sospecha, todo fríamente calculado. Lamentablemente estamos volviendo a tiempos aciagos, a tiempos lamentables de hace más o menos 3 décadas o algo parecido, un poco más de 3 décadas, cuando el sicariato imperaba en las ciudades de Colombia, cuando la extorsión imperaba en las ciudades de Colombia, cuando el secuestro se había disparado, ha vuelto a subir la extorsión, ha vuelto a subir el secuestro, ha vuelto a subir los índices y los actos de sicariato. Y eso no es gratuito. Giovanni bien dice, no le metamos política al asunto, pero es inevitable explicar las circunstancias en las que se dan estos hechos. Primera circunstancia, aumento del narcotráfico. No sé si este hecho tenga que ver con narcotráfico o no, muy probablemente no, muy probablemente era un empresario que hacía su trabajo y que seguramente o lo estaban extorsionando o lo estaban siguiendo, le ajustaron unas cuentas que quién sabe dónde venían, no se sabe, pero la práctica del sicariato, las bandas sicariales, los asesinatos por encargo, la impunidad en las calles del país es propia de un modus operandi que ha florecido nuevamente al amparo de ese aumento del narcotráfico. Vean ustedes, número de hectáreas sembradas de coca, el crecimiento de la producción potencial que ha llegado a cifras récord, Colombia produciendo más del 70% de la coca del mundo, con todos los ejércitos que se van creando alrededor de eso, ejércitos ilegales por supuesto, pues cómo no va a rebotar eso en distintas manifestaciones de la inseguridad en nuestras ciudades. Sumen el segundo punto, el que tiene que ver con la fallida paz total que inicialmente se sentía solamente en regiones rurales del país, principalmente en nororiente, Bajo Cauca antioqueño, suroccidente del país, y poco a poco fue llevando sus tentáculos a los centros urbanos. Obviamente es tan grave en una región como en otra, pero en los centros urbanos no se había sentido. Los primeros 2 años del presidente Petro fueron incluso unos años en los que pues había una relativa calma relacionada con los primeros pasos de la paz total, pero no, se empezó a incrementar el número de homicidios, se empezó a incrementar la tasa de secuestros, la extorsión disparada desde siempre y ahora este tipo de delincuencia en las ciudades. Y métanle el tercer ingrediente, que lo recordaba Giovanni, como el gobierno central ha tomado el pie de fuerza policial y su asignación en las principales ciudades del país como moneda de cambio por o afinidad política, o entonces no asigna a los policías si es de un signo político distinto, Bogotá llevó el bulto de manera coloquial denominándolo. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos tener en la ciudad, si queremos tener, por ejemplo, el índice de policías por 1000 habitantes que tiene Bucaramanga, tendríamos que tener un incremento sustancial en el número de policías. Por lo tanto, pues es lamentable lo que sucedió, por supuesto condolencias a las víctimas, a las familias de las víctimas, por supuesto que
No se trata de aventurar hipótesis, pero el entorno en que se está dando este incremento de la violencia, este aumento, este regreso de la violencia urbana de toda índole a partir de bandas criminales, pues es algo que sí tiene que ver con una realidad nacional que es imposible de soslayar. Y sobre todo, atención por parte del gobierno nacional. Bogotá necesita más policías, el presidente debe entenderlo, el señor ministro de la Defensa debe entenderlo. En Bogotá hay 10 millones de habitantes, necesita urgentemente más policías. Eso parece que no les importara, pero Bogotá necesita fortalecer el pie de fuerza. Mire, ese asesinato sucedió hace 4 horas, todavía no han capturado a los sicarios en una ciudad que tiene las capacidades tecnológicas de Bogotá. Ya debería haber algún resultado. Esperemos y confiamos en las autoridades, confiamos en la Fiscalía General de la Nación que puedan capturar a este par de asesinos. Eso no puede seguir sucediendo en la capital de la República.